Hoy nos vamos a adentrar en una idea francamente sorprendente de la filosofía oriental. La idea de que existe un agujero negro no allá afuera, en el cosmos, sino en el mismísimo centro de nuestra propia conciencia. Esa pregunta es el punto de partida de nuestro viaje de hoy, porque, ¿saben? Las tradiciones antiguas sugieren que la aventura más increíble no es hacia las estrellas, sino hacia el núcleo de nuestro propio ser, un lugar que tiene, por así decirlo, una gravedad espiritual inmensa. Y ojo, que no estamos hablando de una simple metáfora poética. Para nada. Es una analogía muy precisa que se usaba para describir el cuerpo causal, el origen sutil de nuestra identidad individual. Bien, bienvenidos al canal Palabra Man, una vez más. El concepto de cuerpo causal es uno de los conceptos más complejos de entender. Sin ánimo de exagerar, diría que es el concepto, la idea y la experiencia más compleja de comprender, experimentar y explicar. Porque el cuerpo causal, como agujero negro, como olvido total, como sueño profundo, como oscuridad total, como velo entre lo manifiesto y lo no manifiesto, entre lo personal y lo impersonal, entre la dualidad y la no dualidad, es este principio de cuerpo causal, por lo cual es la bisagra de toda cognitividad, es la bisagra entre la expresión de la conciencia, o sea, Maya, la ilusión, la proyección del campo de conocimiento, y el límite con el ser, el Atman, la unificación de toda la conciencia, el ser autoluminoso, eterno e infinito, que para poder expresarse y generar autoconocimiento se expresa a través de la ilusión de Maya. Bien, continuemos. Y justo aquí es donde comienza nuestra exploración. Bueno, para poder entender este agujero negro interior, primero necesitamos una especie de mapa. Un mapa de la conciencia tal como lo describen estas antiguas tradiciones. A ver, la conciencia, según esta visión, se expresa a través de tres vehículos o cuerpos. Primero tenemos el cuerpo físico, el que todos conocemos. Luego, un poco más adentro, está el cuerpo sutil, el de los pensamientos y las emociones. Pero más profundo todavía, en la base de todo, se encuentra el cuerpo causal, la semilla de la que brotan los otros dos. Bien, aquí hacemos un punto en esta descripción. Los tres cuerpos es la explicación más sintética, pero más efectiva que podemos encontrar para la descripción de nuestra naturaleza, eh, nuestra naturaleza como proyección, como fenomenología. Estas tres capas están superpuestas como las capas de una cebolla. El cuerpo físico es el cuerpo burdo, se conoce como Anamaya Koya dentro de los conceptos sánscritos y se refiere al cuerpo que está en la tercera dimensión, material y que está construido de lo que comemos, ¿no? La base genética tiene el mapa, el plano de cómo va a ser, digamos, la ingeniería del cuerpo, pero el alimento es lo que va a hacer que se pueda configurar. Los cinco elementos que incorporamos, ¿no? A través del alimento. Bien. Luego, la segunda capa es el cuerpo sutil, conocido como cuerpo astral en la mística occidental y en la religión, en algunas religiones occidentales, el cuerpo astral. Y este cuerpo astral se lo conoce vulgarmente como cuerpo emocional, pero hemos explicado ya en otros videos, cuerpo emocional es solo un aspecto del cuerpo astral, es una acumulación de pensamientos, recuerdos e historias que se van impregnando como energía en el cuerpo. Pero es solo una parte, porque el cuerpo sutil posee cuerpo vital, que es lo que se absorbe a través del prana y puede mantener el cuerpo. Está compuesto de cinco pranas con cinco funciones diferenciadas que hemos visto en otros videos. Y después posee el mano mayakoya,
que es un sistema de relojería absolutamente automático, un vórtice que va generando pensamientos y una fluctuación, ¿no? Britis, ¿no? Una fluctuación de pensamientos constante. Es como una materia prima de cognitividad y percepción. No hay nadie que dice voy a tener un pensamiento. Los pensamientos son un fluido y ni siquiera son un fluido individual, son un fluido universal que es recibido o conectado con también los campos individuales de la cognitividad, el antacarana. Pero eso veremos, está descrito ya en otros videos. Bien, entonces, el cuerpo sutil, conocido también como cuerpo astral, posee cuerpo vital, prano maya koya, cuerpo mental o flujo de pensamientos, mano maya koya, y también el Vijnana Maya Koya, que es el buddhi, el intelecto, la inteligencia, es el pensar sobre el pensar, es la capacidad de discernir y comprender sobre el mismo mecanismo de pensamiento que genera después percepción, cognición y conocimiento, y en lo mejor de los casos luego, autoconocimiento. Por lo tanto, el cuerpo sutil es vitalidad más pensamiento más inteligencia. Y está después galvanizado o impregnado de lo que llamamos cuerpo emocional, que es todo lo mismo, pero es una forma de describirlo, ¿no? Cómo se acumula la energía conceptual a través del sentido, de las sensaciones, las experiencias y la memoria. Bien. Entonces, ya aquí ya tenemos dos cuerpos, uno físico y uno sutil, que son hasta cierto punto independientes. El cuerpo sutil es mucho más grande que el cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico entra en sueño profundo, el cuerpo sutil se independiza y puede generar sus propias acciones en la cuarta dimensión. El cuerpo físico pertenece a la tercera, solo opera en la tercera dimensión en el momento en el que el cuerpo deje de funcionar, la muerte, o sigue operando con completa normalidad el cuerpo sutil, que hasta puede temporalmente ni siquiera darse cuenta que perdió su vehículo más denso, porque no depende en absoluto. El cuerpo físico sí depende del cuerpo sutil, pero el cuerpo sutil no depende del cuerpo físico. Bien, hasta ahí tenemos dos cuerpos bien consolidados, bien explicados. Y luego viene el cuerpo causal, que por eso está armado este video, porque es extremadamente difícil de comprender cabalmente cómo funciona este cuerpo. Puede ser visto como una semilla, puede ser visto como un velo, puede ser visto como el sueño profundo donde me olvido de todo, o como una superconciencia. Desde el punto de vista negativo, es como una semilla o un velo, algo oscuro, algo que no puedo ver, que no puedo penetrar, una habitación completamente oscura. Y desde el punto de vista positivo, en Occidente se lo conoce como el alma, ¿no? Que es nuestra conciencia expandida, simultánea y múltiple, que es nuestra capacidad de trascender lo individual y poder percibirnos como un complejo multidimensional. No es el ser, no es totalidad, no es infinito, no es eterno, pero tiene una conciencia mucho más expandida de lo que es la individualidad. Es un generador de individualidades, el cuerpo causal o alma por lo cual tiene conciencia múltiple, es aún mucho más grande que el cuerpo sutil. Bien, ahora sí podemos continuar. Y justo ahí, en ese último, es donde vamos a poner toda nuestra atención. Y la analogía es sorprendentemente precisa. Así como un agujero negro en el espacio absorbe toda la materia y la luz, este punto en la conciencia absorbe toda identificación personal. Es ese lugar donde el yo se vuelve tan pero tan denso que, bueno, colapsa sobre sí mismo. Ok, entonces, vamos a desglosar esto. ¿Qué es lo que compone realmente esta singularidad espiritual? ¿Qué hay en el núcleo del cuerpo causal? Aquí tenemos sus características clave. Primero, es la fuente de la ignorancia primordial, o avidía, esa idea de que somos un ser separado del resto. También contiene los samskaras, que son como las tendencias kármicas latentes, las semillas del futuro. Y muy importante, es lo que se experimenta en el sueño profundo, ese momento en que el ego personal parece disolverse por completo, temporalmente. Pero cuidado, esto no significa aniquilación. Para nada. La singularidad en este contexto no es un final, sino El cuerpo causal lo que hace es filtrar, bloquear como una nube, como un velo, como un telón oscuro de teatro, es velar al Atman, a nuestra naturaleza real.
pero, pero en ese velar deja pequeños haces de luz, em, pequeñas proyecciones que son los koyas. Los koyas, lo que llamamos el cuerpo astral, el cuerpo físico, son, podríamos decir, filtraciones o proyecciones muy diluidas, ¿no? Muy sesgadas de el Atman. O sea, la misma luz de Atman está bloqueada por este velo, pero al mismo tiempo no es un bloqueo completo, no es un cero, un 100% de oscuridad, sino que va dejando grados grises, proyecciones grises, que son los cuerpos astrales y los cuerpos físicos, que son los que se van a poder expresar, pero con un grado de densidad y opacidad mucho más denso de nuestra real naturaleza. No una transformación radical, es el umbral donde la conciencia que se creía limitada se abre a lo ilimitado. Imaginen por un segundo toda nuestra identidad. Nuestras historias, miedos, deseos, todo eso, condensado en un solo punto infinitesimal. Esa es la gravedad del cuerpo causal. Es la esencia más pura y concentrada de la yoidad, justo antes de que se manifieste en pensamientos o acciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se viaja a este punto? No es Bien, antes de ir al punto 3. Podemos imaginar el cuerpo causal como ese sentido que nos queda de vacío cuando nos despertamos después de haber dormido, de haber entrado en sueño profundo. Y el trabajo sobre el cuerpo causal es como, en vez de mirar siempre proyectándonos, ¿no? Con el antakarana, con la mente y el intelecto, siempre hacia el mundo, hacia el objetivo, lo invertimos y miramos hacia lo subjetivo, a través de neti neti, de la negación. Y es como si empezáramos de a poco a deshilachar ese cuerpo causal, que es esa sensación de profundidad que tenemos cuando nosotros percibimos algo, pero desde el sujeto que percibe hay como una densidad. Y si intentamos mirar hacia esa densidad profunda, que es lo que somos, nos damos cuenta que es como hay como un vacío, como una nada. Pero persistiendo a través de la meditación yo soy, a través de preguntarme quién soy yo, a través del silencio, empiezo a ver cómo esa oscuridad, que es desde donde yo percibo, empieza a tener agujeros, empieza a tener filtros, empieza a deshilacharse de a poquito. Y es como si la luz del Atman, que está detrás de ese cuerpo causal, empezara como a fluir como más energía, ¿no? Más ser, más autoconciencia, más autoconocimiento. Y esa luz de autoconocimiento empieza a ¿qué? Iluminar lo que yo percibo. Hablamos de el mundo, el campo de conocimiento, el sujeto y el objeto, los cuerpos astrales y los cuerpos físicos, y es como si se empezara a transparentar e iluminar todo, gradualmente. El cuerpo causal va cayendo gradualmente y se va volviendo cada vez más translúcido, más transparente. Sigamos. un viaje físico, claro está. Es un viaje de la atención hacia su propia fuente. El proceso, a grandes rasgos, se puede ver en tres fases. La primera, el reconocimiento. Darse cuenta de ese sentimiento de existencia pura, ese yo soy que está antes que cualquier pensamiento. Luego, la segunda fase es la investigación. Preguntarse quién o qué es consciente de ese sentimiento. Y finalmente, al sostener esa pregunta, el sentido de un observador separado empieza, poco a poco, a disolverse. Esta es la pregunta clave, la que lo cambia todo. Es como una palanca que gira la atención 180 grados, alejándola de los objetos que vemos, oímos y pensamos y dirigiéndola hacia la propia fuente de la percepción. Porque al final del día, lo que observa no puede ser lo observado, ¿cierto? Claro, no somos los primeros en explorar este territorio. Cuando observamos cada vez capas más sutiles de nuestra propia naturaleza, como el pensamiento, como la inteligencia, como las emociones, como percepciones y cogniciones cada vez más abstractas, etcétera, siempre tenemos que recordar es quién lo está observando, ¿no? Si yo estoy pensando en este momento o intentando generar síntesis dialécticas y procesando comprensiones y entendimientos, y digo, yo lo estoy haciendo, es mío, y digo,
¿Quién es ese yo que está pensando y procesando? ¿A quién le llegó este pensamiento? Me doy cuenta que cada cosa a través del neti, cada cosa, cada objeto que aparece delante mío como una percepción y luego como una cognición y luego como un conocimiento, cada objeto de esos en realidad no soy yo. Son proyecciones externas de mi propia naturaleza. Entonces, voy descartando y a medida que voy descartando, cada vez ingreso más a la subjetividad pura, a la abstracción, al infinito, a este agujero negro. Voy ingresando cada vez más en este agujero negro llamado cuerpo causal u alma en términos occidentales. Torio. Grandes sabios ya lo han navegado, y uno de los más directos y claros fue Nisargadatta Maharaj. Sus palabras son como una guía para este viaje interior. Escuchen esto, él decía que el yo soy no es el destino final, sino la puerta de entrada. Es el último concepto, la última idea a la que la mente se aferra antes de rendirse a lo que está más allá de la mente misma. Y aquí Maharaj toca el miedo más profundo. Cuando atravieso el yo soy, es el último concepto, es el despertador universal. Cuando logro que la experiencia yo soy se disuelve en sí misma y no queda nada, se acabaron los conceptos. Recién ahí comienza la espiritualidad y el autoconocimiento real. Todo lo anterior, cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo causal, fue seguir trabajando con el tiempo-espacio, la mente, la identificación, el apego, el ego y demás. Recién cuando atravesé el yo soy, cuando atravesé esta autoexperiencia de yo soy y atravieso el cuerpo causal, recién ahí abrí la puerta, recién ahí sonó el despertador y desperté. Antes seguía dormido en el concepto, pero conceptos y sueños que me estaban apuntando en la dirección correcta, al yo soy. Que surge en este camino. El miedo a la aniquilación del ego. Nos asegura que lo que se desvanece no es nuestra esencia, sino la limitación, la jaula que creíamos ser. Y todo esto nos lleva a la paradoja final, la más fácil. Importante. Todo lo que abandono, todo lo que descarto, de todo lo que me desidentifico, me libera de una prisión. Para el Brahman iluminado, para Nisargadatta Maharaj, para cualquier experiencia última de autoconocimiento, los koyas, el cuerpo astral, el cuerpo causal y todas las funcionalidades del Antakarana y demás, los 5 elementos, el mundo exterior, todo es percibido como una prisión desde el punto de vista de una mayor libertad de autoconocimiento. No es que sea una prisión de por sí, no es que uno tiene que ir por la vida si no llegó a esta realización diciendo que la vida es una prisión, el cuerpo es una prisión y demás. No. En la comparación de un despertar del autoconocimiento en la realización del sí mismo, que da una experiencia de libertad total en relación a qué, a los koyas, al tiempo-espacio, al sujeto, al ego, al yo fenomenológico, en esa comparación está la diferencia que el Brahman iluminado, como dicen los Upanishads, los Vedas y demás, percibe al koya del cuerpo, al koya de la mente, al koya del cuerpo causal, etcétera, 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 como prisiones por la comparación con la autoexperiencia de autorrealización del Atman y de Brahman. Atman es el ser, Brahman la conciencia total. Fascinante de todas. La misma estructura que nos limita es también nuestra única vía de escape. Fíjense en esta dualidad. Por un lado, el cuerpo causal es la prisión, porque es la raíz de nuestra sensación de ser un individuo separado, aislado y que sufre, pero al mismo tiempo es la única puerta de salida, porque al investigar su naturaleza directamente, descubrimos la libertad que siempre ha estado presente. El cambio de perspectiva lo es todo. Para la identidad individual, para el ego, esto se siente como el fin, es aterrador, pero desde una visión más amplia, es un regreso a casa, un regreso a un estado de plenitud que no depende de absolutamente nada externo. Aquí está el núcleo de toda
Importante aclaración, el ego no finaliza, simplemente se ajusta a su rol natural. El rol natural del ego no es ser una identidad, que es decir, yo soy una persona de tal edad, de tal país, con tales preferencias y demás, y sufro y siento placer a razón de esa identificación. Eso es esa identificación eh, centrada en una identidad fija de cuerpo-mente, es el ego. Cuando se genera la autorrealización, el ego pasa a una función operativa, que es poder hacer que el cuerpo funcione, que el cuerpo astral funcione y que el cuerpo causal funcione. El, el ego lo único que hace es poder ser el centro de operaciones para la acción del cuerpo-mente. Diríamos que casi el cuerpo causal no, porque ya tiene otra complejidad, pero para el cuerpo-mente, el ego es el centro de operación, ¿no? El CPU. Pero el centro de operaciones no es la verdadera identidad, la real naturaleza, el verdadero yo. Toma el yo prestado porque como hace acciones, tiene experiencias, se adjudica esas acciones, la tiene de sí mismo y se encapsula ahí. Pero el ego continúa como función operativa, el ego no desaparece. El ego es lo que conecta el cuerpo, la mente, el cuerpo causal, conecta todo para que pueda funcionar un sistema. Es como funciona como un centro de operaciones o CPU del cuerpo-mente y deja de ser un centro de identificación. Esta revelación no se trata de destruir algo real, se trata de despertar de la idea, del sueño, de que la conciencia estaba limitada a un individuo. Es como la gota de agua que no se disuelve en el océano, sino que se da cuenta de que siempre fue el océano. Y nos quedamos con esta pregunta final, una que busca detener la mente. Es una invitación a dejar de buscar una respuesta con el intelecto y, en cambio, simplemente descansar en el misterio, porque cuando la búsqueda termina, lo que se buscaba se revela como lo que siempre hemos sido. Bien, el cuerpo causal amerita al menos la autoinvestigación durante meses o años. Verlo en un solo video es una síntesis muy extrema, pero es el comienzo. Es el comienzo para comprender realmente la complejidad del cuerpo causal y recordemos siempre que cuando hablamos de Advaita hablamos de conocimiento más experiencia, autoconocimiento. Y les diría conocimiento más experiencia más autorrealización, ¿no? O nueva identificación con mi real naturaleza. Por lo tanto, se debe volver una experiencia vívida el cuerpo causal, no solo un concepto más que lo voy a unir a el reservorio de conceptos que tengo que quizá están solo como bibliografía. Bien, por último, recomendamos ver el siguiente video donde va a estar graficado el Antakarana, la mente metafísica, que es parte de este compuesto que llamamos cuerpo sutil y está muy conectado con el cuerpo causal. Muchas gracias.